Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos están siguiendo en esta primera transmisión de esta charla pública, de este proyecto muy interesante que está iniciando aquí desde Morelia, Michoacán. Y es pues un proyecto que conjunta, reúne y convoca a artistas, a académicos, a ciudadanas, ciudadanos, a todas las personas interesadas en conocer un poco más, en reflexionar sobre los cuerpos de agua, sobre nuestra relación o interrelaciones que tenemos con el agua en las ciudades y en particular aquí en Morelia con el río Chiquito y el río Grande, unos ecosistemas urbanos que a veces creo valoramos muy poco. Y esta charla serán 4 que tendremos en este mes de mayo y nos permitirán compartir estas reflexiones, conversaciones y experiencias y prácticas que podamos tener en torno a los ríos y a los cuerpos de agua desde múltiples perspectivas. El día de hoy es la primera de ellas y la conversación pues es sobre la memoria hídrica de Morelia y su restauración biocultural. Tendremos más o menos la duración de una hora y 20 minutos aproximadamente. Y el día de hoy nos acompañan Roberto Lindig Cisneros, él es químico y maestro en ecología básica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en restauración ecológica por la Universidad de Wisconsin en Madison. También está Jesús Jiménez, es artista visual, estudiante de doctorado actualmente en investigación y producción en arte en la Universidad Politécnica de Valencia. Y está Juan Carlos Jiménez, historiador de arte y curador de este proyecto. Quisiera, para empezar, darle la voz a Juan Carlos para que presente el proyecto y posteriormente daremos inicio a la charla con nuestros invitados. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera actividad pública de Ríos, Vida, Resonancia y Cuerpos de Agua. Un proyecto independiente en torno a los cuerpos de agua, inicialmente desde Morelia, Michoacán. El origen de este deseo de reflexión son los ríos Grande y Chiquito, dos cuerpos de agua sumamente importantes, y pues ahora que estamos en temporada de estiaje y hoy que el nivel o la dimensión de información de la cual circula mucho actualmente, pues es un momento ideal para reflexionar sobre el valor no solamente físico, biológico, ecológico, cultural de los ríos, sino también generar aproximaciones y conversaciones entre profesionales de la investigación en ciencias ambientales, restauración biocultural, sino también desde las prácticas artísticas y la reflexión que esto también conlleva en un proceso curatorial. Este es un proyecto que se piensa desde las artes visuales y la interacción con la cultura científica para detonar interacciones y una serie de acciones creativas que inician justamente con estas charlas. Voy a compartir mi pantalla para brevemente hacer una presentación de este proyecto. Este es un proyecto que es posible gracias a la participación de empresas michoacanas con una trayectoria cada una en su campo importante, y que pues agradecemos el apoyo que se hayan sumado apoyando esta iniciativa. Café Hacienda Las Joyas en Tacámbaro, Alternativa Gráfica en Morelia, así también Abarrotes La Violeta, y a Virtual Marketing, a quien mandamos un saludo aquí a Víctor Chacón. Los ríos son configuradores de la ciudad, lo sabemos desde los momentos de su fundación. Sin embargo, de una forma paralela a la narrativa que existe sobre el desarrollo de la ciudad, en buena medida marcada por la lectura de lo patrimonial y la puesta en valor del pasado y la identidad que nos da de manera cultural. Básicamente, todo esto se puede leer de una forma distinta
dado que hay una historia paralela a esta historia patrimonial y es justamente la memoria del agua, la memoria de las aguas, sus caudales, sus humedales, y es esta lectura sobre la ciudad a la que nos queremos aproximar en estas sesiones. Diversas crisis ambientales actuales han exacerbado otras crisis que son económicas y políticas a nivel global y son cada vez más evidentes, haciéndose notar con urgencia en numerosas modalidades de la cultura visual, como exposiciones de arte, movimientos sociales, medios de comunicación, etcétera. De manera que, digamos, los espacios abiertos, públicos, donde hay vegetación y cuerpos de agua, son el objeto de reflexión de estas actividades. Y hoy por hoy se reconoce que los problemas ambientales son motor y consecuencia, pues no solamente de injusticias y desigualdad, sino también motivo de reunión y participación tanto ciudadana como de instituciones. De manera que el abordaje del medio ambiente, desde el arte contemporáneo, la historia del arte, las ciencias ambientales, con un énfasis en el entorno local, pues puede poner de manifiesto los vínculos que existen entre naturaleza, economía, tecnología, cultura y derecho. Esta es una obra que comentaremos un momento después, de Jesús Jiménez. Este proyecto incluye la invitación de diferentes artistas. En este caso está Celeste Jaime, ilustradora, diseñadora editorial, también diseñadora museográfica. Está Eloísa Mora, investigadora y docente en teoría del diseño. Tiene algunas obras de arte participativo muy interesantes. Joao González Gracio, artista sonoro, compositor y percusionista, originario de Morelia, actualmente radicado en París. El artista Prisciliano Jiménez, Tacámbaro, de quien hemos tenido como diversas experiencias de obra, no solamente escultórica, sino también performática en diferentes partes del estado. Él además conoce muy bien el entorno de la producción de aguacate y de café en Tacámbaro. Le quiero agradecer muy especialmente sumarse a este proyecto a Ana Claudia Naporte con toda su experiencia sobre divulgación científica y también quien ha ensayado de diferentes maneras estas aproximaciones entre la cultura científica y otras áreas, no solamente del conocimiento, sino de la actividad en territorio. Vamos a tener también diferentes charlas más adelante durante este mes, una semanal. Entre ellas quiero solamente mencionar pues el valor de voces jóvenes en la investigación y en la gestión pública de los recursos. Gabriela Arroyo Robles y Héctor Ulises Sánchez Sepúlveda van a estar aquí con nosotros. También Adriana Salazar, investigadora, artista colombiana, quien ha trabajado sobre un cuerpo de agua tan importante como lo es el lago de Texcoco. Y pues agradecemos muchísimo la presencia y la participación y el aporte de saberes que Roberto Lindix Cisneros como aporta a estas actividades. Te agradezco mucho, Roberto, que estés aquí. Y también como parte de los artistas comisionados, pues nos acompaña a Jesús Jiménez, con quien también hemos tenido algunas experiencias de trabajo curatorial y expositivo aquí en Michoacán. Él es un artista cuya obra, El agua, está presente de una forma muy interesante, a veces no tan obvia. Jesús tiene un perfil multidisciplinario que me parece muy importante y agradezco mucho que se haya sumado a este proyecto para reflexionar de todas estas cosas y pues que veamos algunas producciones artísticas en meses por venir, porque esa es la línea de trabajo del proyecto. Como mencionaba, Jesús tiene desde siempre una aproximación a los cuerpos de agua, a veces de una manera formal, a veces de una manera performática. Estas series de fotografía también muchas veces se acompañan de secuencias de video y en este caso la superficie del agua es un elemento no solamente reflejante, sino también de separación hacia algo o hacia alguien no humano con quien se está relacionando. Pan y peces, donde en esta secuencia vemos que
algunas migajas de pan flotan en el agua y el momento justamente en el que éstas desaparecen. Esta es una obra que me interesa mucho mostrar de la obra de Jesús. Digamos que aquí lo que se revela en esta secuencia o ordenamiento, clasificación de diferentes botellas con o sin agua, de diferentes colores, pues digamos que refleja el hecho de que nuestra relación con el agua siempre es un poco más que solamente el agua como líquido, sino que también nuestra relación con el agua tiene que ver con estos recipientes, con esta forma nuestra de relacionarnos, conteniendo el agua, haciéndola pasar por nosotros, y después que un agua desde nosotros se ha retirado, lo que quedan justamente son los recipientes, y esa también forma parte de nuestra relación con las aguas, no solamente como recursos naturales, sino como elemento vital de nuestra vida y del entorno. Y también creo que es muy interesante atender a estas aproximaciones lúdicas, donde también la atención y hasta a veces un poco la meditación, los momentos de soledad y de quietud y de observación, que no solamente son propios de estas obras, sino también de las experiencias museográficas y también en espacios naturales, pues es muy importante, ¿no? 2 papas lanzadas al agua y un registro de las ondas que estas dibujan sobre la superficie, y esta experiencia extendida del agua como más allá del cuerpo líquido, sino también el entorno que le rodea, incluyéndonos nosotros, ¿no? Algunas otras imágenes acerca de ejercicios constructivos, en este caso a orillas del río Támesis. Esta obra se acompaña de una obra de video también, donde justamente estos ladrillos van adquiriendo ordenamientos y formas distintas de acuerdo a la acción no del artista, sino del agua que va modificando en este cauce su altura. Y finalmente creo que con esta pieza que tiene una incidencia muy local aquí en Morelia, pues es esta que vemos que se llama Portal a la Libertad del 2018. Esta es una de 2 esculturas que él construyó a orillas de la presa de Umécuaro, un cuerpo de agua importante y muy presente siempre aquí en la ciudad de Morelia. Y se trata de una puerta que uno atraviesa justamente en una experiencia pues en el caso de Jesús, de poder sintetizar y de poder elaborar una experiencia que él vivió muy fuerte con su cuerpo, y en este caso, pues recreando la acción de salir y ser libre nuevamente. Y a mí me llama la atención que la salida hacia la libertad en esta imagen y en esta escultura, pues va justamente de cara al agua. Bueno, pues ahora vuelvo contigo, Ana Claudia, y pues continuamos. Gracias, muchas gracias Juan Carlos por presentar este proyecto, y pues ahora me corresponde darles nuevamente bienvenida a Jesús y a Roberto, presentarlos brevemente y dar pie ahora a la conversación. El doctor Roberto Lindix Cisneros actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, es químico y maestro en Ecología Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Restauración Ecológica por la Universidad de Wisconsin en Madison. Sus investigaciones se han centrado en la restauración ambiental de sitios severamente degradados, humedales y las consecuencias del cambio climático para la restauración de ecosistemas, lo que lo ha llevado a explorar fenómenos de dinámica no lineal de ecosistemas. Ha participado en proyectos de restauración ambiental participativa con comunidades rurales, lo que le ha permitido explorar algunos factores sociales que intervienen justo en estos procesos de recuperación de ecosistemas. Colabora o ha colaborado con investigadores de más de 10 países y con organismos internacionales en diversos proyectos relacionados con su campo profesional. También participó en la propuesta del programa de manejo del bosque de Chapultepec, que es parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, en colaboración con el artista mexicano Gabriel Orozco.
Y por su parte, Jesús Jiménez, como les decía, es artista visual, estudiante del doctorado en investigación y producción en arte en la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene un máster en fotografía por el London College of Communication de la Universidad de las Artes de Londres en 2017. Y su trabajo ha sido exhibido en México, en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, España y Japón. Obtuvo un premio de adquisición en la Bienal Nacional de Artes Yucatán en 2015, la beca de jóvenes creadores del FONCA en 2 ocasiones, premio de adquisición en la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Salce 2020 en la categoría de grabado y también con selección de obra en la categoría de pintura. Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, la Fototeca Nacional del INA, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, así como en colecciones particulares. Pues muchas gracias a ambos por estar aquí y comenzamos con Roberto. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes y quiero agradecer la invitación a participar en este evento. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el devenir hídrico de Morelia y me gustaría empezar con el siguiente punto, ¿no? Las zonas urbanas, pues de cierta manera son ese crisol donde la naturaleza y la cultura se mezclan, pero también muchas veces se confrontan. Y reconstruir la historia ambiental de estos ambientes es muy complejo. En el caso particular del Valle de Guayangareo, donde se encuentra la ciudad de Morelia, pues esta reconstrucción histórica de cómo se han dado los procesos de cambio como resultado del proceso de urbanización es difícil. No podemos imaginar un pasado antes de la fundación de la ciudad de Valladolid, en donde el paisaje estaba dominado por ecosistemas naturales. Desde luego, ecosistemas naturales que ya eran manejados desde la época precolombina, pero que tenían una conformación muy distinta a la actual, ¿no? Hacia la parte sur, las zonas montañosas, incluyendo el Quinceo, pues dominaban bosques de encino, bosques de pino encino, y hacia el lago de Cuitzeo, que es la parte baja de la cuenca, pues empezaban a dominar otro tipo de ecosistemas como la selva seca. En el caso particular de Morelia, pues estos ecosistemas naturales, incluyendo sus ríos, sus humedales, sus lagunas, pues se han ido sustituyendo por la mancha urbana a lo largo de siglos, y eso le da el carácter que tiene hoy la ciudad, y no solo el carácter del ambiente físico, sino también la relación entre quienes habitamos la ciudad con la naturaleza. Hoy en día, desde luego, es todavía posible encontrar algunos sitios donde podemos imaginar que estamos en ese pasado en el cual los ecosistemas naturales dominaban el valle. Un caso sería el manantial de la Mincita y otro caso sería la zona de manantiales de Morelia, que la zona mejor conservada hoy en día está dentro de los terrenos de la Universidad Latina. Pero también es importante reconocer que hemos alterado radicalmente el paisaje, y una manera de recuperar esta memoria de las alteraciones que hemos hecho en el paisaje, pues es desde luego tratar de hacer una reconstrucción histórica, y podemos tratar de sobreponer la situación actual con lo que sabemos fue ocurriendo con el paso de las décadas y de los siglos, y eso nos permite, en el caso del agua, pues hacer una línea del tiempo, donde en 1521, como sabemos, se funda la ciudad de Valladolid, y tempranamente en el desarrollo de la ciudad, pues empiezan las obras de canalización. Muchas de las razones que podemos encontrar en los documentos históricos para haber fundado la ciudad aquí
tienen que ver con la disponibilidad de agua. Y esa pues no es una sorpresa, es un lugar común, pero sabemos que las ciudades, las civilizaciones, pues se establecen alrededor del agua, alrededor de ríos o alrededor de otros cuerpos de agua. Entonces, como les mencioné, pues empiezan las primeras obras de canalización, tan pronto como 1579, y se empiezan a dar cambios en el paisaje que en el caso de Morelia llevaron a lo que yo pensaría son dos puntos críticos en nuestra relación con el agua, ¿no? Por un lado, lo que yo llamaría una relación destructiva, que tiene que ver con usar al Río Grande y al Río Chiquito como básicamente canales de aguas negras, al grado de que en el año 1800 hubo una prohibición para usar el agua de estos ríos para riego por los riesgos a la salud. Y a la vez una relación tal vez más positiva que tiene que ver con la construcción de las obras para hacer llegar agua limpia, agua potable a la ciudad, que como sabemos, pues una de las obras más emblemáticas pues es el acueducto de la ciudad. Y hacia el siglo pasado, pues lo que tenemos fueron las obras que llevaron a transformar a los sistemas naturales, a nuestros ríos naturales en canales, ¿no? Las obras de canalización y rectificación del Río Grande, que se dieron entre 1869 y 1918, y posteriormente, pues la rectificación del Río Chiquito. Y aquí, pues vale la pena hacer la reflexión de este término de rectificación, ¿no? Porque parece que estamos arreglando algo que estaba mal, ¿no? Bueno, básicamente significa convertir un río natural con sus meandros, con sus zonas de inundación, con sus humedales, pues en un canal recto donde el principio, al menos desde el punto de vista de la ingeniería, es que el agua fluya con más eficiencia. Pero sabemos hoy en día que eso no necesariamente es el caso y hay muchos problemas relacionados con inundaciones que tienen que ver con negar la naturaleza del agua y la naturaleza del paisaje en la que se mueve el agua. Entonces, en este diagrama, lo que quiero que aprecien es en rojo y en rosa están pues una reconstrucción histórica en base a los mapas con los que disponemos de el área aproximada por la que circulaban el Río Chiquito y el Río Grande. Claro, es una imagen parcial porque los mapas de esa época pues abarcaban lo que era el área de la ciudad colonial. Lo que tenemos en amarillo son el sistema de canales que reemplazaron al Río Chiquito y al Río Grande, y tenemos también ahí marcado en verde la rectificación del Río Chiquito, que fue la última que se hizo. Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos generado es un nuevo paisaje donde el agua se mueve a través de donde nosotros la hemos forzado a moverse, y eso ha generado otros cambios importantes. Aquí lo que está ilustrado es las zonas del Valle de Guayangareo donde había lagunas y humedales que se concentraban sobre todo en la zona noroeste del valle. Entonces, no es una sorpresa que la ciudad colonial se estableciera en una pequeña loma, en una zona elevada que no era sujeta a inundaciones. Y tampoco es una sorpresa que hoy en día tengamos colonias en la ciudad que se inundan cuando tenemos eventos de lluvia intensos. El agua tiene esa memoria en el paisaje, ¿no? Aunque lo alteremos, va a seguir buscando los puntos bajos para acumularse. Y entonces podemos ir haciendo esta reconstrucción y este entendimiento del paisaje en términos del agua y su movimiento y del agua como recurso. Y lo que tenemos hoy en día en el Valle de Guayangareo, pues son básicamente un río natural permanente, que sería el Río Chiquito en la sección de las barrancas del Río Chiquito y la Loma de Santa María, un sistema de canales artificiales y un sistema de escurrimientos estacionales
que vale la pena mencionar. Algunos de ellos se han convertido en caudales permanentes porque ahora transportan aguas negras. Entonces tenemos un reto ambiental del manejo del agua que tiene que ver, por un lado, con su escasez, porque tenemos ya un problema de escasez del recurso hídrico, pero también un problema de su manejo como residuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Pues como mencioné, todavía áreas, si me permiten usar el término, naturales, como podría ser la Mincita, como podría ser, insisto, la zona de humedales de Morelia, como podrían ser las barrancas del Río Chiquito, pero también tenemos todo este sistema de canales pues degradados con aguas contaminadas que sin embargo pueden ser un recurso que podemos manejar de mejor manera. Y aquí es donde tenemos que crear una nueva relación con el agua, una nueva imagen, una nueva simbología. Aquí lo que tenemos es el sistema de escurrimientos estacionales, de ríos permanentes, de canales, que podemos imaginar interactúan con lo que hemos creado en términos de un paisaje humano, de un paisaje urbano, que tiene las huellas de lo que hemos hecho a lo largo de los siglos, pero que, por decirlo de alguna manera, se resiste al cambio, ¿no? Finalmente, no podemos generar cambios en la topografía tan severos como para borrar totalmente el carácter natural de nuestras cuencas. Y aquí lo que tenemos es esa red compleja de escurrimientos que de alguna manera refleja nuestra relación con el agua en este paisaje. Y estos elementos se sobreponen en un contexto cultural de manejo del agua que podemos modificar en beneficio nuestro, pero también en beneficio de la naturaleza. Pero los espacios para hacerlo en una ciudad son limitados, ¿no? Aquí, por ejemplo, las canchas deportivas que están cerca de las oficinas de policía y tránsito, pues es una zona que se inunda porque eran humedales, eran lagunas. Y aquí tenemos estos espacios abiertos que podrían tener una nueva función en un contexto de restauración biocultural de las funciones ecosistémicas que tienen que ver con el agua. Una de ellas es su regulación, desde luego con las actividades que ya realizamos en estas zonas. Otro ejemplo sería la zona del Arboretum del municipio, donde podríamos pensar en crear una nueva relación con el agua que nos permita reducir el riesgo de inundaciones, lo cual es muy pragmático, pero que también nos permita restablecer o establecer una nueva relación entre el agua y la población de la ciudad. Entonces, aquí lo que tenemos es la oportunidad de crear sí sistemas manejados, pero que de alguna manera recuperen esa relación entre lo humano y lo natural. Podríamos establecer cuerpos de agua permanentes aprovechando el agua que podríamos tratar del Río Grande, podríamos establecer sistemas de humedales, podríamos reforestar la zona y podríamos crear zonas para control de inundaciones. Entonces, este es el contexto, a mí me parece, en el cual debemos movernos, ¿no? Restaurar no solo las funciones, no solo las cuestiones de ingeniería que son a veces urgentes, sino también esa relación entre nosotros y la naturaleza dentro del contexto urbano, que es donde nos movemos la mayoría de las personas en nuestro país al menos, ¿no? Donde sabemos la mayoría de los mexicanos ya vivimos en zonas urbanas. Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muy interesante esta revisita rápida a la historia de cómo hemos ido transformando los cauces de agua a las ciudades. Sabemos que en muchas ciudades latinoamericanas, principalmente en ciudades mexicanas, la tendencia histórica ha sido a entubar los ríos, a ocultarlos,
o a intervenirlos y desaparecerlos prácticamente de nuestras ciudades, cuando el desarrollo y el trazo original en gran parte fue dependiente de estos ríos. Y algo que me pareció muy interesante también es tu planteamiento inicial, ¿no? Cómo las ciudades dices que pueden ser una mezcla entre las relaciones naturaleza-seres humanos, pero también se han presentado como espacios en donde se da una confrontación y una lucha, como si fuera aparentemente una naturaleza, los seres humanos contra la naturaleza. Es muy interesante recapacitar o revisitar estas relaciones que en particular tenemos desde Morelia actualmente. Y bueno, pues ahora me gustaría darle la palabra a Jesús. Te agradezco también el tiempo, Jesús, sobre este espacio para discutir sobre la memoria hídrica y en Morelia y la restauración biocultural. Creo que tienes tu micro apagado. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues creo que en lo personal, para una persona como yo que hasta ahora conoce esta memoria hídrica de Morelia, se vuelve una información muy importante. Yo la desconocía en lo personal y pues veo muchos esquemas, muchos mapas que son mm, pues muy plásticos, ¿no? Como la naturaleza misma, como la ciudad misma, pero que hemos visto a lo largo de la historia que esto no es replicado en las ciudades como Morelia y en tantas otras, en preocuparnos más por los recursos, en este caso hídricos, ¿no? Y yo hice una conexión muy fuerte con este planteamiento nuevo que hace el doctor Linding, porque creo que para mí Londres, en donde viví 5 años, es una ciudad que planificó de esta manera su ciudad porque se dice que es la ciudad más verde del mundo, es de las ciudades que tiene más parques y dentro de esos parques hay muchos ecosistemas con recursos hídricos planificados urbanos, es decir, no son naturales, ¿no? Y creo que eso le ha dado un valor a la ciudad increíble. Eh, y el valor no tanto, sí monetario, porque es una de las ciudades más caras y la vivienda cuesta, la propiedad cuesta mucho ahí, pero este valor yo lo veo más como calidad de vida, calidad de clima, que claro que es una ciudad donde llueve mucho, pero también tiene una buena calidad de vida. Y me parece también muy interesante cómo Roberto planteas bueno, y no Roberto, sino actualmente muchas personas de parte de la academia están alzando la voz, ¿no? A este llamado a construir nuevas relaciones con la naturaleza, a regenerar ciertas relaciones rotas o que no nos han funcionado hasta el momento, y como también esta invitación a tomar acción y compromiso desde la ciudadanía, desde los gobiernos locales, por esta nueva relación con agua, pero también por esta nueva simbología. Entonces me gusta mucho que desde las prácticas artísticas como las tuyas, Jesús, también puedan abonar a estas nuevas simbologías en torno al agua y a nuestra sobrevivencia como especie en este mundo, ¿no? No sé qué nos puedas decir un poco más sobre las simbologías que se pueden construir desde el arte en torno a los cuerpos de agua. Pues se han tratado muchos temas en cuanto a la escasez de agua, ¿no? Puedo pensar en Alfredo Stefano y sus paisajes en el desierto, donde él hace acciones. También hay varios artistas que han trabajado sobre los desechos en los ríos o en los mares, como Gabriel Orozco, que hizo una instalación con basura encontrada en alguna playa. Yo el agua la veo más como un recurso plástico, es decir, me encanta la superficie del agua, la textura, cómo se mueve con el viento, cómo la fauna y la flora interactúan con ella para volverla un cuadro vivo, que es vivo, obviamente, pero desde el punto de vista artístico y plástico, cuando se fotografía o se hace un video o una instalación pensando en esto,
se importan a las artes estas cualidades que yo veo en un paisaje acuoso o en un estanque artificial como los vi en Londres, ¿no? Y también cuando uno interactúa con el agua de manera viva, es decir, estando presentes ahí, pues uno entiende muchas cosas sobre la marea, los recursos que van dentro de ella, los recursos contaminantes también, y todo eso es materia prima para realizar, en este caso, en mi caso, arte, ¿no? Y pensando en esas botellas que fotografié, ahí todo vino después de conocer a Héctor Falcón y su cambio en el cuerpo en 3 meses mediante anabólicos y gimnasio y dieta rigurosa para alcanzar un cuerpo estéticamente aceptado de acuerdo a los cánones del gym. Entonces él es un artista que, como Orlan, la francesa, lleva en el cuerpo al extremo para realizar acciones, fotografiarlas o hacerlas video. Yo no trabajo mucho con mi cuerpo, ni trabajo mucho con personas, pero es una de las piezas en donde quise accionar algo mediante mi cuerpo y por lo tanto decidí tomar 12 litros de agua al hilo, fotografiar las micciones dentro de la botella después de que hicieron metabolismo y finalmente fotografiar las botellas vacías que yo moldeé para que se vieran como esculturas en las fotografías. Aquí el número activador pues fue un número, 12 litros. Creo que fue por una decisión más estética que otra cosa, porque quería que se viera así el políptico. Y esa ha sido mi relación con el agua, ¿no? Yo la veo como un elemento plástico majestuoso, con una textura increíble, donde al caer ciertos objetos dentro de ella, pues hay ondas o hay olas, y eso me conecta mucho conmigo y con el mundo que me rodea y con la naturaleza. Muchas gracias, Jesús. Juan Carlos, adelante. Sí, yo, pues bueno, básicamente Jesús acaba de exponer, ¿no? Bastante de las razones por las cuales él está presente en este proyecto. Me parece que en la obra de Jesús la presencia del agua es muy diversa, es decir, al momento de plantearme yo inicialmente este proyecto, pensé como cuál era la aproximación desde la historia del arte o desde la crítica de arte respecto a la presencia del agua en las obras de artistas o exposiciones, y se puede como categorizar en diferentes elementos, ¿no? A veces el agua es un material que se está utilizando como superficie, como material o también como un elemento visual que distorsiona la imagen y esto se construye en un mensaje. Recientemente estuve en una exposición llamada Tiempo Suspendido de Bill Viola, una exposición de videoarte e instalación en la Ciudad de México, y básicamente utiliza el agua como un recurso que ralentiza una acción, es decir, el correr del agua de una forma lenta también acompaña una acción de personas. Hay una particular que me llama mucho la atención que es Ascensión, y es un sujeto que de manera, digamos, en la reproducción hacia atrás del video, en lugar de ser envuelto por el agua, es succionado por ella a través como de una ascensión. Entonces, a veces la presencia del agua en las obras es de este tipo, y también hay ya proyectos artísticos que van planteándose no solamente el agua como material o como recurso. En este sentido, vida real y producción artística están como relacionadas a ese nivel, sino también abordarla de una forma crítica. Una de las presencias muy importantes para reflexionar justo de esta manera será Adriana Salazar la siguiente semana. Y bueno, pues básicamente el mundo de las obras de arte que pueden relacionarse con esta temática que estamos tratando, pues es extensísima, ¿no? Y se está abordando a través de también este proyecto. Una de las cosas que quería mencionar para volver un poco con Roberto es
que, por ejemplo, no recuerdo si fue el año pasado, 2021, o el anterior, 2020, pero la ciudad de Morelia recibió una declaratoria de ciudad árbol. Y justamente como que al ver la memoria hídrica de la ciudad o esta configuración compleja que nos muestras a través de estos diagramas y mapas que provienen de datos y nos dibujan una topografía distinta de la ciudad a sus colonias, sino más bien la personalidad del agua manteniéndose como en el terreno, ¿cómo llegan a contraponerse actualmente estas declaratorias, por ejemplo, de ciudad árbol en una ciudad como Morelia, donde también se ve como esta presencia rica en aguas, pero de una forma como muy deteriorada, y que pues finalmente el hecho de desarrollar declaratorias no siempre acompaña a esto una visión integral de lo que ocurre en cuestiones de medio ambiente en una ciudad como esta. Sí. Bueno, yo lo que pienso es que en cualquier paisaje y obviamente en una zona urbana, lo que es necesario es integrar las acciones, ¿no? No, es cómodo y a veces es necesario reducir a sus partes, ¿no? Un problema o en este caso el ambiente urbano y pensar que podemos manejar las partes de manera independiente de forma eficiente. Y muchas veces estos reconocimientos o estas declaratorias o estos programas, pues hacen eso por diversas razones. Pero yo creo que lo que se debería lograr es articularlos. No podemos separar, por ejemplo, el impacto que hagamos en las barrancas del río Chiquito de las inundaciones que ocurren en la ciudad, ¿no? De la misma manera, lo que ocurre en el Cerro del Punguato, pues influye en cómo va a correr el agua y generar o no inundaciones en las partes bajas de la ciudad. Yo creo que son oportunidades, ¿no? Obviamente reconocimientos, programas de gobierno, en fin, son oportunidades, por un lado, para hacer conciencia, ¿no? Del hecho, de la necesidad, del problema. Y por otro lado, deberían de ser oportunidades para articular acciones para que tengan un efecto positivo en la ciudad. Justo el domingo venía yo llegando a la central de autobuses de la ciudad y pues me llamó poderosamente la atención y el olfato los incendios que hubo en el Cerro del Quinceo. Es básicamente como una nube que cubre la ciudad durante 3 o 4 días, ¿no? Hoy es miércoles y todavía estamos mirando al cielo y viendo cómo esta nube permanece, ¿no? Entonces, justo para conectar con tu comentario, a veces es difícil como ciudadana o ciudadano conectar estos eventos, ¿no? Del fuego en las cumbres que rodean la ciudad y qué tipo de impacto esto tiene con la presencia del agua en la ciudad. Y de cierta forma esto también detona una necesaria lectura de cómo se distribuyen las diferentes áreas de la ciudad respecto a la relación que establecen también con el agua, ¿no? O sea, por ejemplo, no deja de llamar la atención que en el caso del río Chiquito hay una zona de alta plusvalía en cuanto a vivienda, hacia donde entra el río por la barranca de los filtros viejos, ¿no? Y finalmente este cuerpo de agua, que es el cuerpo arbóreo más grande de la ciudad, incluso es un cuerpo de árboles más grande que el bosque Cuauhtémoc, pues va justamente acompañando a la ciudad en su desarrollo y hacia donde se reúne con el Río Grande, pues digamos que va cambiando también la plusvalía o digamos
la relación que hay respecto a la cercanía con los ríos y el desarrollo de la propiedad, ¿no? Sobre todo también porque en esa reunión donde está el río Chiquito y el río Grande, ya comienza como esta gran franja de la ciudad, donde incluso está presente mucho de lo que se ha llamado, ¿no? Patrimonio arqueológico, industrial, de la ciudad. Entonces, un solo río va dibujando una zona de plusvalía por un extremo y después de un aprovechamiento industrial hacia el otro extremo. Y actualmente ya hay como dos movimientos manifestándose justamente, dos movimientos ciudadanos justamente manifestándose en estos dos extremos del río Chiquito y el río Grande, que son por un extremo los colonos del humedal de la Mincita, por un lado, y más recientemente actividades de concientización y de llamar la atención sobre un proyecto de presas justamente en la parte alta del río Chiquito. Hay el Foro Científico, que es una organización de académicas y académicos de la UNAM y la Universidad Michoacana, han estado como llamando últimamente la atención sobre esta problemática y lo que plantean posibles obras de infraestructura en la cuenca del río Chiquito, justamente como en una especie de revivir esta forma de relacionarse con el agua a través de el empleo del concreto, ¿no? Esta relación de concreto y tubos con el agua, pues es una relación que se establece o se profesionaliza hacia el siglo XIX y como toda la mitad del siglo XX, ¿no? A través del uso de represas, de entubamientos, de zonas de tratamiento de agua, etcétera. Entonces, digamos que pues sí es un escenario complejo donde el esquema de complejidad de escurrimientos que nos presentas, pues también va teniendo como una serie de lecturas y conversaciones hacia las diferentes zonas de la ciudad que estos esquemas pues, describen. Sí, bueno, yo creo que me gustaría primero comentar un poco lo que dijiste, ¿no? De cuál es el efecto de las actividades humanas en los cuerpos de agua, ¿no? Y las relaciones. Y yo mencioné lo de las barrancas del río Chiquito. Entonces, el agua en el paisaje, pues se mueve, ¿no? Y cuando llueve tiene varias formas de correr a lo largo de la topografía. Pero lo que es un hecho bien sabido es que la vegetación favorece procesos de infiltración del agua al subsuelo. Entonces el agua puede correr por la superficie del suelo o puede infiltrarse y moverse por debajo del suelo. Cuando nosotros deforestamos, lo que favorecemos es el flujo superficial. Entonces, los cuerpos de agua de alguna manera suman o son la caja de resonancia de todo lo que hacemos en el paisaje, todo lo que hacemos con los ecosistemas. Si deforestamos, vamos a aumentar la escorrentía. Si aumentamos la escorrentía, aumentamos el riesgo de inundaciones. Entonces, cada vez que quemamos el quinceo, cada vez que quemamos las zonas boscosas alrededor de la ciudad, finalmente lo que estamos haciendo es ponernos en riesgo, ¿no? En riesgo en la ciudad, en nuestros hogares, porque aumentamos los riesgos de inundación. Entonces, el agua en ese sentido, ¿no? Refleja nuestra relación con la naturaleza de una manera muy directa, ¿no? Si tenemos una mala relación con la naturaleza, vamos a tener cuerpos de agua que no son sanos y que representan un riesgo, ¿no? Nadie puede dudar que el Río Grande en su estado actual pues es un riesgo de inundaciones, es un riesgo a la salud, es un riesgo a muchas cosas. Y además también se relaciona pues con lo que mencionaste, que al final es una cuestión de equidad y justicia social. Obviamente, vivir junto a un cuerpo por el que corren aguas negras es un riesgo y es una pérdida de plusvalía. Entonces también tenemos esas cuestiones sociales que tienen que ver con el agua, no solo con el acceso a agua limpia y agua potable, también con
el agua que desechamos, ¿no? Entonces, refleja mucho de esa relación cultural que tenemos con la naturaleza, es reflejada a través del estado de nuestros cuerpos de agua. Y por eso pienso que es importante recrear esta relación con la naturaleza, renegociar esa relación con la naturaleza, crear estos espacios bioculturales donde todos podamos estar conscientes de que finalmente nuestra supervivencia en el sentido más básico depende de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que ya es una interacción con nuestra cultura. O sea, ya estamos en una etapa del desarrollo de la civilización donde no podemos pensar en la naturaleza allá a un lado y nuestra civilización en otro, ¿no? Se mezclan, se influyen mutuamente, ¿no? La naturaleza cambia en función de nuestras prácticas culturales y nuestra cultura también evoluciona en función de esa relación con lo natural, ¿no? Entonces, me parece que las ciudades tienen una gran oportunidad para ser un motor de cambio en esta nueva relación que es indispensable, ¿no? Roberto, yo te quería preguntar también, aprovechando que tenemos un público muy diverso y una audiencia muy heterogénea, que si pudieras explicar a qué se refiere esta restauración biocultural, pues, hacia dónde va ese término y quién está como responsable de hacer o lograr una restauración biocultural, en este caso en Morelia, con relación a los ríos y a los cuerpos de agua que tenemos no solo en la ciudad, sino en los alrededores. Bueno, el término bioculturalidad o biocultural tiene distintas acepciones, ¿no? Desde algunas muy pragmáticas, y me enfoco en particular en la idea de restauración biocultural, pues desde hace años se reconoce que hay paisajes donde no podemos llevar a cabo una restauración ambiental o ecológica sin a la vez restaurar y conservar el patrimonio cultural. No hay casos que resultan claros a ese respecto, ¿no? Si pensemos fuera de Morelia, pero cerca, si pensamos en Tzintzuntzan, que es el lugar de Colibrís, ¿no? Si queremos hacer una restauración allí, tiene sentido si incluimos ambos factores, ¿no? La cuestión de restaurar el hábitat, de restaurar los bosques, pero si hacemos eso estamos restaurando el hábitat para los colibríes y si restauramos el hábitat para los colibríes, restablecemos esa relación cultural con la naturaleza. Las Naciones Unidas en ese mismo sentido pues reconoce, ¿no? Esta necesidad en algunos sitios de forzosamente tener que restaurar ambas cosas, ¿no? El patrimonio cultural y el patrimonio natural, si queremos decirlo así. Pero tiene que ver sobre todo con este reconocimiento de que la cultura es resultado también de esa relación con lo natural, ¿no? Y sobre todo en este siglo, de que lo natural es también resultado de esa interacción con la cultura. Y las zonas urbanas son un caso, si quieren verlo así, extremo, ¿no? Finalmente el río Chiquito es natural en el sentido de que es resultado de procesos naturales, pero también es un fenómeno cultural, desde el lugar por el que corre, la forma en que corre y sobre todo en cómo nos relacionamos con el agua que corre en ese río. O sea, ahorita desde mi perspectiva pues es una relación destructiva y autodestructiva, ¿no? Que deberíamos de cambiar. Ahora, ¿quién es responsable de cambiarlo? Bueno, pues la sociedad, y yo sé que con eso no estoy respondiendo la pregunta, ¿no? La sociedad a través de quién. Bueno, pues sí, desde luego, de los gobiernos, porque los gobiernos se supone, pues son la expresión de la sociedad organizada, ¿no? Pero también de todos nosotros, ¿no? A través, pues, de distintas formas de organizarnos. Y yo creo que eso es lo que muchas veces ha faltado, ¿no? Esa interacción entre los distintos grupos que de alguna u otra manera están interesados o deberían estar interesados o que tienen la obligación de, porque también
pues el marco normativo, ¿no? Las leyes obligan a ciertas cosas con respecto al agua que muchas veces sabemos no se cumplen. Sí, aquí yo quiero apuntar que efectivamente hay una percepción, por ejemplo, describiendo una relación de las y los ciudadanos con las autoridades electas en diferentes administraciones, pues la relación que hay con una cultura de la política pública es sobre todo como de responsabilidad, pero desplazar esa responsabilidad desde las y los ciudadanos hacia el ejercicio de autoridad. Y es como, es problemático el hecho de identificar que la única acción efectiva y válida es justamente la de los gobiernos, ¿no? Cuando en realidad hay eh, diferentes niveles de actividad en la sociedad que de alguna forma también pueden asumir esa responsabilidad directa con respecto al agua. En el caso de las universidades, por ejemplo, en el caso de las diferentes academias, pues hay trabajos de investigación, ¿no? Hay una participación no de autoridad, sino de investigar, de saber, de comunicar, etcétera. Y de esta forma también se está planteando esta conversación justo para que también haya una participación desde las prácticas artísticas y un montón de saberes que también están ocurriendo en en esa actividad o en esa forma de hacer ciudadanía, ¿no? Entonces, como que las preguntas pueden provenir de todos los sitios y lo mismo también la manera de decidir incidir positivamente en estos ambientes, pues es igualmente diverso y colectivo y trasciende los límites de las autoridades locales o estatales o nacionales, ¿no? Sí, en este sentido me parece bien importante cómo señala Roberto esta organización o esta necesidad más bien de coordinarnos y de organizarnos mucho más entre todo esto que llamamos sociedad, ¿no? Y cómo pensar también en aquellas personas que viven junto al río chiquito, al río grande, o que interactúan cotidianamente en el parque lineal que ahora tenemos. Hay muchos deportistas que van a correr, hay gente que aprecia mucho este espacio, hay vecinas y vecinos que han como adoptado una parte de ese camellón o lo que tienen enfrente y procuran cuidar y regar los árboles que están frente. Hay desde luego relaciones, como ya también señalaste, Roberto, que no han favorecido nada, ¿no? Hay gente que sigue o seguimos pensando en el agua como algo, como corre, pues se lleva nuestra basura. Entonces seguro hay muchas personas que también van y tiran basura en estos ríos, pensando que pues es la manera natural que hemos tenido por mucho tiempo de deshacernos de lo que no queremos ver o lo que no queremos tener en nuestras casas. Entonces me parece que también falta pues esta colaboración entre distintos sectores, como bien dijo Juan Carlos, está el foro científico de académicos universitarios que han estado también organizando diversas actividades con el fin de invitar y convocar a la participación de otras personas, ¿no? Seguramente hay escuelas, docentes, profesoras, profesores que han realizado también proyectos en torno al río Chiquito y estaría muy bien empezar a conocer estas pequeñas iniciativas para tratar de articularlas o organizarnos mejor y tratar de repensar esta necesaria restauración biocultural que necesitamos tener con relación al agua y a los cuerpos de agua. No sé si Juan A Carlos mí, quieres agregar algo. a mí me gustaría agregar algo y digamos que la reflexión sobre los cuerpos de agua pues ya inició desde hace mucho tiempo y a través de diferentes iniciativas. Eh, Nosotros aquí estamos hablando sobre principalmente una reflexión en torno al río Grande y el río Chiquito. Sin embargo, hay que reconocer que Morelia es más que solo una ciudad, ¿no? Es todo un municipio y esta relación que establecemos con el agua también se vincula a la relación que la ciudad tiene con las otras partes que también forman parte de sí misma y en este caso es como lo que identificamos como
la ciudad, la capital del estado, establece con las comunidades dentro de ese mismo municipio y de cómo esa puede ser una distancia a veces hacia lo ambiental o hacia lo comunitario, ¿no? En ese sentido, yo quiero recuperar un evento artístico que ha sucedido ya un par de veces. En él ha participado Jesús justo con esta pieza de el umbral hacia la libertad. Se trata del estudio La Coyotera que lideran Carmen Jacobo y Kes Owens, y han invitado como a lo largo del tiempo a una serie de artistas tanto de México como internacionales a desarrollar obras de arte de la tierra, ¿no? Unas expresiones de land art, sobre todo relacionadas a las orillas del lago, incluso interviniendo con elementos naturales, la misma superficie del agua. Y estas intervenciones pues se realizaron no para desarrollar, por ejemplo, es un proyecto independiente producido por Carmen y Kes, se realiza no para desarrollar un turismo de la ciudad hacia la comunidad de Umécuaro, sino sobre todo es una serie de intervenciones dirigidas a la presa y a las personas que viven en Umécuaro. Entonces, digamos que las experiencias que pueden resultar de la colaboración y la participación entre personas que identifican como propio un cuerpo de agua, pues tienen que ser igual de diversas que las personas o los ambientes que existen dentro de la ciudad. Entonces, pues justamente no solamente se trata de imaginar cuál podría ser la forma en la que individualmente uno podría incidir en el ambiente y en la participación entre comunidades, sino también aprender a identificar esas iniciativas que ya otras personas han realizado y que finalmente a veces no terminan en algo materialmente radical respecto a el aprovechamiento del agua, su uso, su deterioro, sino sobre todo como trabajar sobre las percepciones que después pueden ser acciones como muy diversas, ¿no? Aquí yo quiero agregar que en el proyecto de En Sitio, en La Coyotera, en Umécuaro, los artistas invitados, tanto nacionales como internacionales, tenemos que, ya estuve presente, como ya mencionaron al principio, en esta residencia, las restricciones que tenemos que trabajar con los recursos propios que se encuentren en el ecosistema, ¿no? Entonces, la convivencia como individuo, como artista, se ve reflejado, la convivencia se ve reflejada en el trabajo final de la pieza, ¿no? De arte de la tierra, land art. El objetivo es que sean piezas efímeras que vayan erosionándose o desgastándose conforme va pasando el tiempo, y pues eso habla de una cultura de respeto hacia la naturaleza para hacer algo escultórico sin contaminarlo, ¿no? Hablando de lo que mencionaba Roberto, de cómo es importante nuestra relación con la naturaleza, se ve reflejada en nuestra cultura y viceversa. Entonces creo yo que como artistas plásticos y conceptuales y contemporáneos, siempre estamos buscando de hablar de nuestro presente, cómo lo vemos, cómo lo vivimos, y esta relación que vemos del hombre, naturaleza, de la civilización, se ve plasmada muchas veces, o en la mayoría de las veces, en el mejor de los casos, en las obras de arte, para ir como formando este diagrama histórico de cómo nos relacionamos como seres humanos y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Esperemos que atendamos como primero, pues como seres humanos, como civilización, y como gobierno, pues atender estas prioridades para no seguir trabajando con obras artísticas que hablen de la erosión, de la contaminación, de la falta de agua, sino en un futuro próximo podamos volver a esa relación naturaleza-hombre por la cual hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Gracias, Jesús.
Yo quiero hacerte una pregunta, Roberto, y es que como en todo ejercicio de memoria, ¿no? Hay una pregunta siempre hacia atrás. Y la manera en la que tú expusiste la memoria hídrica o el devenir hídrico de la ciudad, pues se ve muy claramente en estos cortes históricos que nos mostraste, en esta línea de tiempo, de cómo ha cambiado la configuración de la ciudad. Sin embargo, todo ejercicio de memoria no solamente hay la pregunta sobre qué fue, ¿no? Sino también lo que podemos recuperar de esa memoria. Y en este caso, pues yo te quisiera preguntar, en el estado actual del arte y las cosas, ¿qué es lo que tenemos? Y si podemos aspirar a recuperar, mejorar, rehabilitar, restaurar, y qué de la memoria hídrica de nuestra ciudad hay que aprender a renunciar a la posibilidad de recuperarlo o restaurarlo para entonces tener como una mejor idea de cuál podría ser un futuro viable para nuestra ciudad respecto a los cuerpos de agua que habitamos, ¿no? Claro, bueno, pues ¿por qué no empezamos por lo que de plano no se va a poder recuperar? Pues lo que no se puede recuperar es el estado natural de los ríos que corrían por la ciudad, ¿no? Eso es un hecho. El río Chiquito y el río Grande pues ya tienen una configuración y la van a seguir teniendo. Lo que sí podemos recuperar desde mi perspectiva son dos cosas, ¿no? Una es una mejor funcionalidad hídrica para la ciudad, para el valle y para la cuenca. ¿Y eso de qué depende? Bueno, de hacer cosas que parecerían de sentido común y sin embargo no hacemos, ¿no? Conservar las zonas que todavía tienen vegetación nativa en toda la cuenca, ¿no? Como bien dijiste, la ciudad está inmersa en un contexto más grande y ese contexto más grande pues es la cuenca. Deberíamos de controlarlos y evitar los incendios recurrentes en las montañas alrededor de la ciudad. Eso es fundamental por muchas razones. Deberíamos de tratar el agua, las aguas residuales. Eso está en las leyes de este país, ¿no? Es algo que no debería de ocurrir. No deberíamos de arrojar aguas negras a los cauces. Al hacerlo podríamos recuperar mucha de la funcionalidad, pero también del simbolismo del agua, que creo que es importante. Me parece que lo que sí podemos hacer es conservar esos cuerpos de agua que todavía tenemos, la Mincita, el río Chiquito, insisto, en la zona de las Barrancas y de la Loma de Santa María, ¿no? Todas esas, pues sí, remanentes de lo que fue el ambiente hídrico del Valle de Guayangareo, que todavía tenemos. A mí me parece que es urgente su conservación y un manejo más racional del espacio. Y en el caso de los cauces que corren en la ciudad, que insisto, los más emblemáticos son el río Chiquito y el río Grande, pero tenemos escurrimientos que eran estacionales y que ahora son permanentes porque corren aguas negras. Bueno, si tratáramos esas aguas negras, serían cauces permanentes de agua limpia, con todo lo que eso significa. Hábitat para especies animales, ¿no? Zonas de esparcimiento, zonas de reflexión. Y además, ¿no? Podríamos, insisto, empezar a restablecer esa relación que muchas veces ignoramos por múltiples razones de nuestra dependencia como individuos y como civilización de la naturaleza. Y yo creo que pasa por acciones que se pueden hacer. O sea, el parque lineal en el río Chiquito fue una gran iniciativa desde mi perspectiva, fue un avance importante, pero fue en sus orillas. Ahora lo que tenemos que intervenir es el agua en sí misma. Y existe la tecnología, podemos mejorar la calidad de esa agua significativamente y eso es algo que se puede hacer en el corto plazo. Hay otras cosas que implican trabajo a mediano y largo plazo, pero en un contexto de cambio climático, donde va a llover menos en esta zona del país, donde va a haber menos agua disponible y donde estamos agotando los acuíferos, creo que esa visión cortoplacista la tenemos que abandonar. Tenemos que empezar a pensar a mediano y largo plazo, lo cual todos sabemos es un reto en un sistema político donde los
periodos son cortos y donde las miras muchas veces tristemente también, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Hace ratito me quedé yo pensando en lo que compartía Jesús Jiménez, ¿no? Entonces también a mí me gustaría hacerte la misma pregunta sobre la restauración biocultural, pero desde el arte, ¿no? O sea, como tú decías, es necesario e importante también generar prácticas y propuestas artísticas que nos ayuden a restaurar y a hacer crítica y a reflexionar nuestra relación con la naturaleza y no solamente a presentar problemas o a interpretar o a mostrar esta problemática que a veces, muchas veces las personas nos quedamos desbordadas, ¿no? No podemos tener incidencia personal, individual, en un problema tan grande y tan complejo. Entonces, ¿cómo también estas prácticas y estos trabajos desde el arte nos pueden ayudar a esta restauración, a pensar en esta restauración biocultural? Bueno, es que si a mí me preguntaran qué es el arte hoy, el arte es una herramienta para diseminar conocimiento. El arte es generador de conocimiento. Ya no es desde hace mucho tiempo una obra plástica o una obra conceptual. Entonces, esta conversa podría funcionar como una pieza de arte si el artista o el autor de esta plática lo permitiera, ¿no? Y creo que este proyecto, Ríos, Vida, Resonancia y Cuerpos de Agua, es un claro ejemplo de cómo a través del arte podemos hacer algo en este caso, por los recursos hídricos de la ciudad de Morelia. Y esto es a través de generar conciencia y la cual vamos a lograr en este equipo y todos los integrantes de este proyecto al generar no solamente salidas artísticas que generen conciencia en la audiencia, sino también generando un programa educativo que genere conocimiento sobre el estado actual de las cosas, la memoria, para repensar el futuro. Y bueno, creo que esto sería el ejemplo más claro para mí de cómo a través del arte podemos tener influencia en nuestra sociedad para generar algunos cambios. Y pues esto no, así como la obra de arte se completa con la percepción del espectador, pues este tipo de proyectos solamente van a tener un futuro en tanto la audiencia, los espectadores que son quienes nos escuchan y también nosotros, pues hagamos acciones y no esperemos a que las autoridades, que es su trabajo, lo hagan, pero desde nosotros y desde la ciudadanía empezar a hacer conciencia y a trabajar por ello. Muchísimas gracias, Jesús. Me parece que es muy buen cierre de esta sesión, revalorar, redefinir el arte, cómo se vive ahora, cómo lo vemos ahora y sobre todo el rol que tiene esta iniciativa de Ríos entre este colectivo de académicas, académicos, artistas y pues invitar a más ciudadanos, a más personas relacionadas con los cuerpos de agua a que se sumen a esta conversación, a que juntos generemos estos proyectos y estas acciones, como bien dices, Jesús, por restaurar, restablecer y repensar nuestra relación con el agua y con los cuerpos de agua que tenemos en el día a día en esta ciudad. No sé si, Juan Carlos, quieras añadir algo al respecto. Pues nuevamente agradecerles, ¿no? Su tiempo, su participación. Roberto, muchas gracias. Jesús, Ana Claudia. Y también agradecer como a las personas que están por venir, ¿no? A conversar en estas conversaciones. Ahorita, Ana Claudia, si puedes mencionar como cuáles son las fechas siguientes que tenemos programadas. De todas maneras, estaremos siguiendo o continuando la comunicación de estas actividades a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación. Estamos sobre todo muy interesadas e interesados en que
podamos contar con la atención de vecinas y vecinos pues alrededor de estos cuerpos de agua que nos involucran a todas y todos. Y de nuevo también agradecer a Café Hacienda Las Joyas, a Alternativa Gráfica, a Abarrotes La Violeta y a Virtual Marketing, que también están respaldando y acompañando esta iniciativa. Gracias. Pues sí, nada más para recordar nuestra siguiente charla. La siguiente será el próximo viernes 13 de mayo a las 4 de la tarde con Adriana Salazar. La siguiente sería el jueves 19 de mayo a la 1 de la tarde con Gabriela Arroyo Robles. Y la última sería el miércoles 25 de mayo a la 1 de la tarde también con Héctor Ulises Sánchez Sepúlveda y demás artistas y colaboradores invitados. Sigan las redes sociales de este proyecto de Ríos, Cuerpos de Agua, y pues también Ríos, Vida, Resonancia y Cuerpos de Agua, así estamos en Facebook, y seguramente también agradecer el apoyo de los medios de comunicación que nos están apoyando y nos van a ayudar también a compartir las invitaciones a estas charlas para que pueda participar y se pueda incorporar más personas en estas reflexiones, iniciativas, y esperamos que salgan cosas muy interesantes y creativas de aquí. Pues muchas gracias, Roberto, Jesús, Juan Carlos, nos despedimos por ahora y nos vemos en una semana más, la próxima semana, viernes 13, por aquí en Facebook. Muchas gracias. 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 Hasta luego.